Puedo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en toda la tienda ahora. Antes no solía poder hacerlo. O tal vez siempre lo hice, pero subconscientemente filtraba el sonido. De cualquier forma, ya no puedo darme el lujo de ser distraído. Debo permanecer en el momento presente, en todo momento. Antes me encantaba perderme en mi propio mundo, imaginando historias y escenarios emocionantes. Mientras barría los pisos, reabastecía el inventario e incluso interactuaba con los clientes desde el mostrador, siempre había una parte de mi cerebro que hacía lo suyo. Esos días han terminado. La ignorante ilusión de seguridad en la que he estado viviendo ha sido destrozada de forma irreparable. Soy un hombre de 25 años, terminando mi último año en la universidad, estudiando para obtener un título en justicia penal. Estoy bastante bien físicamente, no un fisicoculturista ni mucho menos, pero hago ejercicio unas cuantas veces por semana y probablemente eso me hace más fuerte que el promedio. Por eso nunca me sentí realmente asustado trabajando en el turno nocturno. Siempre pensé que podría defenderme de cualquier extraño nocturno que entrara. Y con lo que he aprendido sobre la mente criminal en mis estudios, creía saber las señales a las que debía prestar atención. Pero estaba equivocado. Asumí que lo peor que podría enfrentar serían simples robos o algún borracho obstinado. Eso fue antes de entender que el mal adopta muchas formas. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, una noche alrededor de las 11 de la noche. Recuerdo la hora porque Sarisa, mi compañera de trabajo, acababa de terminar su turno. Ella trabaja de 3 de la tarde a 11 de la noche, y mi turno comienza a las 10 de la noche. Así que nos vemos todo el tiempo, pero solo durante una hora. Sabía que le preocupaba ir sola a su coche por las noches, a pesar de las bromas que hacía al respecto. Así que cada noche la acompaño a su coche e intento aligerar el ambiente. No se siente cómoda en el oscuro estacionamiento para empleados, al final del lote, cerca de un espeso grupo de árboles. Cada noche, cierro y bloqueo temporalmente las puertas de la tienda mientras ambos salimos. Esa noche, después de despedirnos, ella subió al asiento del conductor y yo me giré para regresar a la tienda. Apenas había dado unos pasos, encogiéndome de hombros contra el aire helado de enero, levanté la vista. Ya estaba ahí, frente a las puertas dobles de vidrio, una silueta negra contra la luz amarilla de la tienda. La oscura figura estaba erguida, con un largo abrigo negro y un sombrero de ala ancha. Casi parecía un mafioso sacado de una vieja película de gánsteres o algo así. Tenía la espalda vuelta hacia mí y estaba simplemente mirando hacia la tienda. Mientras me acercaba, la sombra oscura no se giró al escuchar mis pasos. Sentí mi corazón acelerarse mientras me aproximaba, quedándome finalmente justo a su lado para abrir la puerta. Mientras buscaba las llaves, el extraño oscuro finalmente se giró para mirarme. Un rostro pálido de hombre, con una mirada vacía y muerta en los ojos, era apenas visible entre las sombras. Por un instante, fue como si estuviera al lado de un cadáver, sin ninguna expresión ni el más leve rastro de vida en los ojos. Y entonces sonrió. Por primera vez en mi vida, vi cómo lo sobrenatural se revelaba justo delante de mí. La sonrisa se extendió demasiado. No era solo una sonrisa grande, era una sonrisa imposible. La boca cerrada se extendía casi hasta los lóbulos de las orejas a ambos lados de su cabeza. Abrí mucho los ojos y mi corazón retumbaba en mis oídos. Casi de inmediato, como si se diera cuenta de que había sobrepasado los límites del comportamiento humano normal, la sonrisa desapareció y el rostro volvió a su anterior expresión muerta. No sabía qué decir ni qué hacer. Sentí que comentar sobre la sonrisa imposible solo la animaría a regresar, y eso era lo último que quería. Solo había una cosa de la que estaba seguro: no estaba al lado de un humano. Estaba al lado de un eso, no de un él. Simplemente me limité a hacer lo que ya iba a hacer, porque era lo único que se me ocurría. Sin decir palabra, caminé junto a él, abrí las puertas y entré, dirigiéndome rápidamente al mostrador al frente de la tienda. Como si la pequeña pared y la caja registradora pudieran protegerme de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a la caja registradora y me giré, vi que la tienda seguía vacía. Pero el hombre, o cosa, o lo que fuera, seguía parado afuera, aún mirando a través de las puertas de vidrio.
Por un largo tiempo permaneció inmóvil, fijando su mirada en mí. Yo lo miraba de vuelta, incapaz de moverme, completamente desconcertado sobre qué hacer en esta situación. Y luego se giró y se alejó, regresando al estacionamiento. Observé cómo caminaba por el lugar donde usualmente estaba estacionado el coche de Sarrisa y se adentraba en el espeso grupo de árboles cercanos. Seguía ahí parado, incapaz de entender lo que había pasado o cómo el miedo parecía irradiar de esa cosa. No era solo por su apariencia perturbadora y sus expresiones monstruosas. Había sentido el miedo incluso antes de ver su rostro o esa sonrisa desmesuradamente amplia. Y ahora, incluso después de que se fue, seguía asustado. Las siguientes horas, miraba ansiosamente cada vez que veía a alguien acercarse a las puertas. Cada vez, solo era otro cliente, abrigado con un pesado abrigo y listo para hacer una compra rápida y silenciosa antes de volver a la noche. No sabía qué hacer o si debería contarle a alguien lo que había pasado. ¿Pensarían que estaba loco? Miré la cámara de seguridad apuntando hacia la puerta principal y negué con la cabeza. Las cámaras de la tienda son un chiste. Ninguna funciona. Las dejan ahí para aparentar, para que la gente al menos crea que está siendo grabada, pero la tienda donde trabajo es parte de una marca en decadencia. El dinero hace tiempo que se agotó, ya que estamos siendo superados por tiendas más nuevas y grandes. Sin embargo, de alguna manera, las tiendas restantes siguen funcionando, sacando pequeñas ganancias que no justifican el gasto de reparar las cámaras. Lo que me dejaba sin forma de probar lo que había visto. Eran las 2 de la mañana cuando lo vi de nuevo. Estaba reabasteciendo las medicinas en el estante más cercano al mostrador, mirando hacia las puertas cada pocos minutos. La siguiente vez que miré, estaba ahí, parado frente a las puertas de vidrio, mirándome fijamente. Salté hacia atrás, tropezándome con la cesta que contenía las medicinas nuevas y cayendo de espaldas, mientras las botellas de analgésicos rodaban por todo el suelo. Me levanté apresuradamente mientras escuchaba el timbre de la puerta. Tan pronto como asomé la cabeza por encima del pasillo, vi que las puertas seguían cerradas. Eso, por sí solo, era extraño, porque si alguien entra a la tienda, las puertas suelen tardar unos segundos en cerrarse y debería haber visto algún movimiento al cerrarse. Pero permanecían inmóviles y la figura de afuera ya no estaba. ¿Estaba ahora dentro de la tienda? Me quedé inmóvil, esforzándome por detectar cualquier movimiento. Por unos segundos, no hubo nada. Entonces, escuché un suave golpeteo, como carne golpeando el suelo de baldosas. Como si alguien estuviera arrastrándose por el piso con manos y pies. Corrí hacia el mostrador otra vez, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. No había nada. Mi mejor opción era llamar a la policía, pero ¿cuánto tiempo tardarían en llegar? La cosa estaba aquí ahora. Los sonidos de golpeteo aumentaron en velocidad e intensidad mientras escuchaba cómo se arrastraba por las partes más alejadas de la tienda, casi tan rápido como una persona podría correr estando de pie. Tomé una revista y la enrollé en mi mano, mientras una pequeña y aislada parte de mi cerebro se reía de lo absolutamente inútil que era eso. Simplemente me sentía mejor teniendo algo en la mano, una pequeña extensión entre esa cosa y yo. Era un consuelo mínimo, aunque no fuera a ayudar físicamente. Los golpeteos aumentaron aún más en velocidad, mientras lo que fuera que era llegaba al último pasillo. Me preparé para lo que estuviera a punto de aparecer, pero de repente todos los sonidos cesaron. Seguía ahí. Eso seguía ahí. Justo detrás del último pasillo. La tienda se volvió sobrenaturalmente silenciosa. Ni siquiera podía escuchar el tic-tac del reloj detrás de mí. Entonces, como en cámara lenta, como un sueño convertido en pesadilla, la cabeza apareció en mi campo de visión. No estaba baja, como si alguien estuviera a 4 patas. Estaba cerca del techo y seguía subiendo. Llevaba el mismo sombrero de ala ancha de antes, pero el rostro era casi irreconocible. Los ojos estaban completamente abiertos, mirándome fijamente. Al principio pensé que eran completamente blancos, hasta que noté las diminutas pupilas negras en el centro de cada uno. La sonrisa había regresado, esta vez como una mueca completa, con los labios retraídos y los dientes al descubierto.
Eran dientes completamente humanos, pero había demasiados, extendiéndose de oreja a oreja en una horrible parodia de sonrisa. Vi cómo, lentamente, giraba la esquina, y todavía se estaba levantando de estar a 4 patas, pero su cuello se había alargado a una longitud imposible, colocando su cabeza cerca del techo. Sus extremidades también estaban creciendo, alargándose con cada segundo que pasaba. Y entonces, fue como si mi cuerpo tomara el control, cuando mi cerebro ya no sabía qué hacer. Mi instinto primitivo de supervivencia se activó, y me giré, corriendo por la tienda. No hacia las puertas principales, que estaban demasiado cerca de esa cosa, sino hacia la cámara frigorífica en la esquina derecha, donde guardamos todas las bebidas frías en almacenamiento. La puerta era gruesa, pesada y sólida, pero la habitación en sí no era tan segura. Toda una pared estaba hecha de puertas de vidrio que se abrían fácilmente, con solo las bandejas de bebidas entre el interior y el exterior. Pero no sabía a dónde más ir. Eso estaba entre mí y la salida. Podía escuchar cómo esa cosa se arrastraba por el piso fuera de la cámara frigorífica, así que cerré la puerta y la aseguré desde adentro. Luego corrí por el pasillo refrigerado hasta llegar al pequeño congelador al fondo. Me detuve. El congelador tenía una puerta de metal gruesa, igual de sólida que la de la cámara frigorífica, y no tenía paredes de vidrio, ni ventanas. Indudablemente parecía más seguro y me ocultaría mejor. Pero también sabía que, sin mi abrigo, no podría permanecer allí mucho tiempo. Además, no tenía un mecanismo para cerrarlo desde adentro, como si lo tenía la puerta de la cámara frigorífica, por lo que en realidad no era más seguro. Me quedé junto a la puerta del congelador, con la mano temblorosa en la palanca, listo para abrirla y entrar corriendo al primer indicio de que algo entraría en la cámara frigorífica. Esperé, temblando tanto por el miedo como por el frío, mi visión ocasionalmente un poco nublada por mi aliento que se condensaba en el aire. Después de lo que parecieron horas, escuché el timbre de la puerta principal otra vez. ¿Eso era la cosa saliendo? ¿O había entrado a alguien más? Unos momentos después, escuché una voz masculina llamando, «Hola, ¿hay alguien aquí?» Me relajé un poco. Si esa cosa seguía afuera, esta nueva persona debería haberla visto. Caminé hacia las bandejas de refrescos y miré entre ellas, a través de las puertas de vidrio y hacia la tienda. Parecía vacía, salvo por una persona baja y robusta que deambulaba hasta el mostrador. Con piernas temblorosas, caminé hacia la puerta y la desatranqué. La sostuve al principio, temiendo que de repente fuera jalada con fuerza y que esa cosa estuviera ahí. Pero no pasó nada, salvo por el hombre llamando nuevamente. «Lo oye, necesito un paquete de cigarrillos, ¿hay alguien aquí?» Abrí lentamente la puerta de la cámara frigorífica para ver que no había terrores sobrenaturales esperando al otro lado. La tienda parecía tan normal como siempre. Salí lentamente y me giré hacia el mostrador. «Ah, ahí estás», exclamó el hombre bajo, de apariencia hispana. «Sí, puedes darme». ¿Estás bien, amigo?» Observé la preocupación reflejada en su rostro. Sí, mi voz salió casi como un susurro, áspera y algo temblorosa. «Estás más pálido que un fantasma», rió nerviosamente. «¿Seguro que estás bien?» Seguí mi camino hacia el frente de la tienda, pasando junto a él en silencio y entrando detrás del mostrador. «Sí», repetí, esta vez con un poco más de fuerza en mi voz. «¿Qué marca querías?» Me lo dijo, y mientras le entregaba el paquete, comentó. «Debes estar trabajando demasiados turnos nocturnos, amigo. Asegúrate de descansar bien cuando puedas». Su sonrisa desapareció rápidamente cuando no se la devolví. Metió el paquete en su bolsillo y salió de la tienda. Cuando se fue, vi los números rojos brillantes del reloj sobre las puertas de salida, que se cerraban lentamente. Marcaba las 4:08 de la mañana. Estaba solo en la tienda nuevamente, o al menos eso esperaba. 1 hora y media después, Patrick, el gerente, llegó para su turno. Me permitió salir un poco antes cuando le dije que no me sentía bien. Es un buen tipo, nunca hemos tenido problemas, pero no había forma de contarle lo que pasó. Ni siquiera sabía cómo contarle a alguien lo que había sucedido.
Salí hacia mi coche, mirando nerviosamente a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Rápidamente, desbloqueé la puerta del lado del conductor de mi confiable viejo Honda y me metí en el asiento. Luego giré para revisar el asiento trasero, por si acaso. Solo había algunos envoltorios vacíos de proteínas en el piso del asiento trasero. Me giré lentamente hacia adelante y respiré profundamente, cerrando los ojos y obligándome a calmarme. Me había sentido impotente, casi sin esperanzas, durante la mayor parte de la noche. Una parte de mí creía que no volvería a ver el amanecer. Ahora que estaba aquí, sentí como mi determinación y fuerza se elevaban suavemente con él. No sabía exactamente qué había pasado, pero estaba decidido a no volver a sentirme así nunca más. Mucha gente habría renunciado a este trabajo en este punto. Pero yo no quería hacerlo. No era por valentía. Ni porque necesitara desesperadamente el dinero del salario mínimo como para enfrentar un horror indescriptible. Era precisamente por ese horror indescriptible que sabía que tenía que quedarme. Sabía que, por el resto de mi vida, estaría mirando por encima de mi hombro, temiendo la oscuridad. Podría huir, pero nunca dejaría de correr realmente, al menos no en mi mente. Quería enfrentarme a esta cosa directamente. Soy estudiante de justicia penal, siempre quise vencer al mal. Tenía que ganar, para poder ser libre. No quería volver a sentirme como lo había hecho unas horas antes, y dependía de mí, y solo de mí, dar los pasos necesarios para asegurarme de eso. Nunca antes había sentido mi mundo tambalearse de esta manera. Siempre había tenido una sensación de confianza en casi todo lo que hacía. Y estaba listo para recuperar esa sensación derrotando aquello que me hacía temer. Primero lo primero, pensé. Necesitaría llevar mi Glock 19 al trabajo para mi próximo turno. La pistola pequeña pero poderosa sería fácil de ocultar. Patrick nunca estaría de acuerdo con que un empleado trajera un arma a la tienda, pero afortunadamente casi nunca está trabajando cuando yo entro. Y no es como si Sarisa me revisara en cada turno para asegurarse de que no llevara armas. Tal vez nunca la necesite. Espero que no, pensé. Pero una cosa sabía con certeza, no huiré la próxima vez. Si volvía a ver a esa cosa, la apuntaría con el arma mientras la grababa con mi teléfono. Una vez que tuviera todas las pruebas necesarias, llamaría a la policía para que lo investigaran. Ese era el plan A. Pero si la cosa me atacaba, bueno, un monstruo muerto, repulsivo y distorsionado también era una buena evidencia. Tal vez incluso me haga famoso con esto. Podría encontrar una forma de ganar dinero con ello. Espero que esa cosa aparezca esta noche otra vez. A largo plazo, esto podría ser algo bueno. Estos pensamientos me reconfortaron, aumentando mi determinación para regresar a mi turno esa noche. Dormí como un tronco en cuanto llegué a casa. La adrenalina que había corrido por mi cuerpo antes me había agotado por completo. Cuando desperté con la alarma de mi teléfono esa tarde, me complació descubrir que la confianza seguía ahí. Para cuando estaba conduciendo de regreso a la tienda para mi próximo turno nocturno, me sentía listo. Poderoso, incluso. Nada iba a detenerme. Sin embargo, cuando llegué al estacionamiento para empleados, sentí como esa confianza y valentía que había sentido antes se desvanecían rápidamente. Como si el atardecer se llevara consigo la misma determinación y fuerza que me había traído por la mañana. Mi estómago se convirtió en un vacío frío y hueco. Me sentía menos como un guerrero y más como un niño pequeño asustado con un arma. Al salir del coche, escondí la pistola en la parte trasera de mis pantalones y me aseguré de que mi camisa la cubriera. Mientras me acercaba a las puertas de vidrio dobles, ambas teñidas de un naranja pálido por la luz moribunda, me di cuenta de que mi corazón no solo latía por el temor a lo que podría enfrentar esa noche, sino también por el miedo a que me descubrieran llevando un arma a la tienda. Para mi alivio, Sarisa estaba ocupada reabasteciendo en la cámara frigorífica cuando entré, así que tenía unos minutos antes de que saliera. No había clientes en la tienda. Me dirigí detrás del mostrador y saqué la pistola. La escondí contra la pared del mostrador, detrás de una gran pila de revistas viejas. Durante el resto de la hora que Sarisa y yo trabajamos juntos, estuve tenso,
temiendo que, por algún accidente, ella descubriera la pistola escondida bajo el mostrador. Sin embargo, cuando la acompañé nuevamente hasta su coche, sentí que esa incomodidad desaparecía. Fue reemplazada por una sensación más profunda, más fría, que hacía que mi primer temor pareciera casi infantil en comparación. El peor escenario posible si Sarrisa encontraba el arma era que me reportara a nuestro jefe y yo sería despedido. No era gran cosa. Pero el peor escenario posible de todo lo demás que estaba a punto de suceder era algo tan terrible que no podía permitirme pensar en ello. La noche se sumió en una oscuridad más profunda mientras parecía que menos personas de lo normal entraban en la tienda. La pequeña sensación de seguridad que esperaba derivar de estar con otras personas fue superada por mi nueva comprensión de la realidad. Todas esas personas vivían en la misma ilusión de relativa seguridad en la que yo había vivido. Una parte de mí ansiaba regresar a la ignorante felicidad que tenía apenas 24 horas antes, pero otra parte sabía que la ilusión de seguridad no me protegía de esa cosa que no podía comprender. El pequeño goteo de clientes a lo largo de la noche se fue apagando lentamente, y poco después de la medianoche, estaba completamente solo otra vez. Escuchaba el ahora audible zumbido de las luces en toda la tienda, sabiendo que realmente necesitaba reabastecer algunos estantes, pero de algún modo tenía miedo de alejarme del mostrador detrás del cual me encontraba. No me había salvado antes, pero de alguna forma se sentía más seguro estar ahí. Y, por supuesto, el arma estaba cerca. Me agaché y revisé detrás de la pila de revistas por centésima vez, asegurándome de que la pistola seguía ahí. Una y otra vez, medio esperaba que hubiera caído a otro lugar, pero cada vez que miraba seguía exactamente en el mismo sitio. Cuando me enderecé, un destello de movimiento llamó mi atención desde las ventanas de la tienda en el lado derecho. Me giré para ver lo mismo de la noche anterior, caminando por el exterior de la tienda hacia las puertas principales. Al principio estaba en su forma completamente humana, pero mientras pasaba por cada ventana, vi como el cuello y las extremidades crecían ligeramente más largas y distorsionadas con cada ventana que cruzaba. Pánico. Metí la mano bajo el mostrador y agarré la pistola. Cuando volví a mirar hacia arriba, lo vi fuera de las puertas dobles de vidrio, ahora a 4 patas. Sus extremidades deformadas y extrañamente torcidas se retorcían en todas direcciones. Su cabeza tenía la misma mirada desquiciada con ojos diminutos y salvajes, y la boca comenzaba a abrirse con la misma sonrisa, aunque esta vez se abría más. Ahora podía ver que no solo tenía demasiados dientes de apariencia humana extendiéndose de lado a lado, sino que también había capas y capas de dientes similares a molares cubriendo el túnel carnoso hacia el interior de la boca. De repente, emitió un chillido que sonaba como una mezcla entre el grito de una mujer y el chillido de un cerdo. Atravesó las puertas de golpe y cargó directamente por el pasillo central hacia mí. Levanté la pistola y disparé, bala tras bala, en dirección general a la criatura. Me da vergüenza admitirlo ahora, pero cerré los ojos todo el tiempo. Una vez que apunté el arma, simplemente no pude soportar mirar a esa cosa cargando hacia mí ni un segundo más, y cerré los ojos con fuerza mientras apretaba el gatillo una y otra vez. Paré cuando escuché el clic de la recámara vacía cada vez que apretaba el gatillo, y nada más. Abrí los ojos. La criatura yacía en el suelo, habiendo vuelto a su forma humana, pero de su cabeza, brazos y piernas brotaba un humo negro espeso. El humo, que era casi sólido, se elevaba en el aire, donde parecía ser succionado de vuelta a través de las puertas de vidrio y hacia el cielo nocturno. Me quedé de pie, sin poder creerlo, mientras la última estela de humo negro abandonaba la forma humana y desaparecía. El cadáver de un hombre, o al menos lo que parecía un hombre, yacía en el suelo. Su cuerpo estaba lleno de agujeros de bala, con sangre acumulándose en el suelo. Esto no estaba bien. Esto no estaba nada bien. Había matado a la cosa que me acosaba, pero para absolutamente cualquier otra persona, parecería que simplemente había asesinado a un cliente, y no tenía pruebas de lo sobrenatural para demostrar lo contrario. Otro tipo de miedo se apoderó de mí, esta vez una mezcla de pánico y culpabilidad. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? En ese momento, tomé la decisión que sabía era la mejor. Los demás no entenderían lo que hice, pero por supuesto,
yo lo entendía. Y no podía permitir que la obvia confusión de los demás me detuviera. El camión de basura siempre pasaba a las 5 de la mañana, y solo usaban máquinas para levantar los contenedores y vaciarlos en el camión. Nunca los revisaban. Y esa era la única forma de deshacerme del cuerpo que se me ocurría. Rápidamente envolví el cuerpo en bolsas de basura de plástico y lo arrastré hacia el contenedor de basura, temiendo todo el tiempo que algún cliente se acercara y me viera. Pero nadie apareció mientras arrastraba el cuerpo afuera, ni mientras luchaba por levantarlo por el costado de uno de los dos grandes contenedores metálicos detrás de la tienda. Corrí de regreso al interior tan pronto como lo tiré dentro, temiendo que algún cliente llegara en cualquier momento y preguntara qué estaba haciendo. Pero no apareció nadie, y me quedé solo, limpiando el suelo y luchando con mis pensamientos llenos de miedo y culpabilidad. ¿Qué pasará si descubren el cuerpo y lo rastrean hasta mí? ¿Habrá algún signo en una autopsia de que no era realmente un hombre? ¿O tal vez era un hombre, poseído por alguna fuerza oscura que se fue después de que lo maté, dejando un cadáver muy humano? Sacudí la cabeza. Fuera cual fuera el caso, fui atacado y completamente justificado en mis acciones. Ya sea que maté a un monstruo con forma de hombre o a una fuerza maligna capaz de manipular el cuerpo de un hombre, el hecho de que tuve que matarlo era innegable. No había forma de saber a quién podría haber matado después de que terminara conmigo. Probablemente acababa de proteger a muchas más personas junto conmigo. Sin embargo, la inquietante culpa y el miedo me siguieron durante el resto de la noche. Fue un gran alivio ver a Patrick entrar a la tienda para relevarme cuando llegó la mañana, casi tanto como lo había sido la mañana anterior. Ya había recogido todos los casquillos de bala y solo encontré un disparo fallido, que se había incrustado en un paquete grande de harina cerca de la entrada de la tienda. Compré ese paquete yo mismo y ya lo había guardado en mi coche. Conduje a casa, sintiendo la luz de la mañana temprana sobre mí, y una pequeña sensación de logro comenzó a crecer en mi interior. Lo había hecho. Había enfrentado mi miedo y lo había derrotado, salvando quién sabe cuántas vidas en el proceso. Al igual que la mañana anterior, me sentía completamente agotado, pero la culpa y el miedo desaparecían por completo, dejándome con una sensación de triunfo. Tan pronto como llegué a casa, me fui a la cama y dormí profundamente. Para mi grata sorpresa, la sensación de logro seguía conmigo cuando desperté, aunque me di cuenta de que había estado durmiendo inesperadamente durante 10 horas. Me acompañó mientras hacía los trabajos de mis últimas clases, limpiaba mi apartamento y me preparaba para trabajar. Llevé mi arma conmigo nuevamente, esta vez menos como protección y más como un trofeo. Era como mi amiga. Me había acompañado en una experiencia oscura y aterradora, y ahora estaba feliz de mantenerla conmigo. Cuando llegué al trabajo, atravesé las puertas de vidrio dobles con confianza. Hablé y reí con sonrisa, reabastecí los estantes y barrí los pisos, y me encontré sintiéndome más como mi antiguo yo. No, mejor que mi antiguo yo. Me sentía casi en la cima del mundo. Supongo que eso pasa cuando sobrevives a una experiencia de vida o muerte. Pero no duraría. Más tarde esa noche, después de que Sarisa se fue y yo era el único empleado otra vez, entró un hombre que parecía ser un padre con sus 2 hijas pequeñas. Las niñas, que parecían tener alrededor de 6 o 7 años, estaban en el pasillo de los dulces, mientras el padre iba a la sección de refrigerados donde guardamos bebidas alcohólicas. Sonreía a las niñas mientras susurraban en voz baja sobre sus dulces favoritos. Ambas estaban tan calladas. Casi parecían estar un poco asustadas. Miré hacia el padre. Había dejado de mirar las cervezas y había girado su cabeza hacia mí. Lo observé mientras lentamente me sonreía, con una línea que se extendía de oreja a oreja. Sus ojos se abrieron mucho, con el blanco de los globos oculares ocupando casi todo mientras las pupilas se encogían en diminutos puntos. Lo miré, incapaz de creer que estaba viendo cómo esta pesadilla volvía a suceder. Sentí que el estómago se me hundía, y el viejo miedo que pensé haber dejado atrás regresó con toda su fuerza. Y entonces, sin decir una palabra, el hombre, o lo que fuera, volvió a relajar sus rasgos faciales en una expresión normal, sin emociones, y volvió a mirar las cervezas. Estaba atónito.
Miré hacia las niñas, que también lo miraban con cautela antes de volverse a mirar la una a la otra. Como si se escondieran de él. El arma de repente ya no se sentía como un simple trofeo, sino nuevamente como una línea de vida a la que tendría que aferrarme. Mientras extendía la mano debajo del mostrador, detrás de las revistas, escuché que se acercaba. Levanté la cabeza rápidamente para verlo colocando un paquete de 6 cervezas sobre el mostrador, con la cabeza inclinada mientras buscaba su billetera. Las niñas se acercaron junto a él, cada una colocando una bolsa de dulces junto a las cervezas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él levantó la mirada hacia mí con una expresión extraña, pero no inhumana. Me entregó su tarjeta de crédito. Una mano encontró mi arma y la sostuve con fuerza mientras me enderezaba, con la pistola aún oculta detrás del mostrador pero apuntando directamente hacia él. Con mi otra mano, lentamente, con cuidado, tomé la tarjeta. No se movió, pero continuó mirándome, extendiéndome la tarjeta. La tomé y la pasé por el lector de tarjetas de crédito de la tienda, mirando el nombre en la tarjeta. Lo memoricé. Pasé la tarjeta por el viejo lector de crédito y le entregué el recibo. He hecho esto tantas veces que puedo hacerlo con una sola mano, lo cual era absolutamente necesario porque no iba a soltar mi agarre del arma debajo del mostrador. Las niñas tomaron sus bolsas de dulces mientras él recuperaba su tarjeta y levantaba el paquete de cervezas. Me miró nuevamente mientras su rostro se contorsionaba una vez más en una horrenda sonrisa de boca abierta. Ahora podía ver que todo el interior de su boca estaba completamente cubierto de dientes. Mi dedo se tensó en el gatillo, temblando. Justo antes de que pudiera apretar el gatillo, su rostro volvió a la normalidad y se dio la vuelta para caminar hacia las puertas, las niñas delante de él. La idea de disparar cruzó por mi mente, pero sabía que podría alcanzar a las niñas. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, salieron. Caminé alrededor del mostrador y me quedé junto a la ventana, observando cómo se subían a un viejo jeep oxidado. Cuando las luces se encendieron, pude ver cómo la luz de la matrícula iluminaba el número de la placa. Memoricé la secuencia de letras y números, luego corrí de regreso detrás del mostrador y la escribí antes de que pudiera olvidarla, junto con su nombre. Ahora tenía su nombre y el número de su placa. Podría regresar, o tal vez no. Pero en este punto, no estaba preocupado por mí mismo. Estaba preocupado por las 2 niñas pequeñas que estaban con él. Aparentemente estaban bajo la custodia de un monstruo disfrazado de humano. Recordaba sus ojos asustados. Sabía que no podía imaginar lo que les hacía o lo que planeaba hacerles pronto. Pero sí sabía lo que planeaba hacer yo. Para una persona promedio, un número de matrícula no le ayudaría a encontrar al dueño de un vehículo. Pero como estudiante de justicia penal, sabía que la policía a menudo usa un sistema ALPR, reconocimiento automático de matrículas, para identificar al propietario de un vehículo, junto con su dirección. Tenía su nombre y su matrícula, y conocía ciertos sitios web clandestinos que utilizan programas piratas de ALPR para hacer prácticamente lo mismo. Pasé las siguientes horas en la computadora detrás del mostrador rastreándolo, o al menos a la bolsa de carne que solía albergar su alma. Finalmente encontré su dirección, a solo 15 minutos de distancia. Así que, a las 3 de la mañana, con nadie en la tienda, cerré las puertas principales y puse la dirección recién descubierta en mi GPS. Para resumir, la criatura inhumana que se hacía pasar por un hombre ya no volverá a dañar a esas niñas. El leve temor de que de alguna manera hubiera matado a una persona inocente desapareció cuando la única bala que atravesó la ventana de su dormitorio y su cráneo liberó una cascada de humo negro, espeso y pesado. Había tanto que llenó toda la habitación y comenzó a salir por el pequeño agujero en la ventana. Volví a la tienda mucho antes de las 4 de la mañana, con las manos temblando, pero con ese sentimiento de triunfo regresando. Sé que la oscura maldad que pretende ser humana sigue ahí afuera. La veo casi todas las noches ahora, en los ojos de varias personas que entran a la tienda. Está en la oscura aura, en los leves hilos de humo que veo salir de las fosas nasales de algunos, en las sonrisas ligeramente demasiado amplias de otros que rápidamente las ocultan cuando me atrapan mirándolos. Mis ojos han sido abiertos a la sombría verdad del mundo,
abiertos a ver la invasión silenciosa del mal en personas aparentemente normales, comunes y corrientes. Ya no estoy seguro de en quién confiar. Incluso algunos de los clientes habituales, que antes no mostraban signos de contener maldad, ahora exhiben señales claras. No sé si antes estaban limpios y se infectaron, o si siempre fueron criaturas inhumanas y solo ahora estoy mejorando para notarlo. Así que he hecho todo lo que puedo para asegurarme de que mis sentidos permanezcan agudos. Dejé de comer comida chatarra que solo me ralentiza, dejé de ver televisión que embota mis sentidos. También dejé de tomar la supuesta medicina que se supone que trata una enfermedad que no tengo. Si tus sentidos se agudizan, si estás más alerta y despierto que nunca porque dejaste de tomar una pastilla, entonces puedes apostar que esa pastilla fue creada por uno de ellos. No tengo esquizofrenia paranoide, nunca la tuve. Lo que tengo, lo que siempre he tenido, es un don, y hace 10 años, un médico cuyo interior estaba lleno de humo negro me recetó un medicamento para mantenerme dócil, apagado y obediente. Pero eso se acabó. He decidido escribir todo esto y publicarlo por 2 razones. Primero, si eres humano, quiero que sepas que hay alguien aquí afuera luchando por ti, luchando por toda la humanidad. Quiero que sepas la verdad del mundo y contra que deberíamos estar luchando. Quiero que sepas las señales que debes buscar. La otra razón es para ustedes, criaturas, ustedes demonios que visten carne humana. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que estoy aquí. Puedo verte. Quiero que tengas miedo. Intencionalmente dejé vagas las pistas sobre donde vivo y la tienda en la que trabajo, para que no puedas encontrarme. Pero podría estar en cualquier lugar. Podría estar en tu ciudad natal, podría ser el dependiente detrás del mostrador que acaba de tomar tu tarjeta de crédito. Quiero que sepas que, si entras en mi tienda, te veré por lo que realmente eres. Y una vez que tenga tu información, no habrá escape.